Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos, el rabino Mijael Ávila y la congregación en este día, que es el día 10 del mes de Adar 1. En este año, como es un año embolismal, tenemos 2 meses que también se denominan Adar. Entonces, en este caso es Adar 1 del año 5765, después de que el hombre fue creado, y conforme al calendario secular católico romano, 19 de febrero del año 2005. ¿No? ¿Estoy equivocado? 26, de febrero del año del 2005. Vamos a la lectura semanal, y antes de ir a la lectura semanal, yo les voy a invitar que abran su escritura en el libro de Geburot, Hechos, capítulo 13. Esto es algo que cada uno de nosotros obviamente deberíamos de tener siempre presentes. ¿Por qué? Porque de alguna manera cada uno de los que participamos en este servicio al Eterno, desde la mañana, ¿verdad?, que nos congregamos y venimos a la Bet Knesset. Dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 13, en el Pasuk 13, y dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo, Shaul y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Yohanan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron, ¿en dónde? A una sinagoga en un día de Shabbat, y dice la Escritura que se sentaron. Dice verso 15, después de la lectura de la Torá, ¿y de qué? Y de los Nebim, de los profetas, ¿verdad? Dice, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Cuáles son las prácticas tradicionales de nuestro pueblo? Pues bueno, cada Shabbat con Shabbat existe una lectura semanal, la cual corresponde a la Torá, a los primeros 5 libros de Moshe. Y cuando la Escritura en el Brit Hadashah está diciendo que ellos llegaron a la sinagoga, se sentaron, ellos esperaron a que se diera la lectura, lo traducen al español como la ley y los profetas. En realidad son, a final de cuentas, 2 eufemismos para referirse a 2 porciones que semana a semana nosotros leemos en la sinagoga. La primera es la correspondiente a la Perashá, que es la que voy a compartir hoy, y la segunda es correspondiente a la Haftará. Los que estuvieron presentes en el rezo de Shaharit aquí en la mañana, bueno, pues tuvimos el privilegio y la bendición, los varones que pertenecen a Bet Aderech, de pasar precisamente a dar una lectura de la Torá. Ustedes recuerdan que Yeshua, cuando comienza su ministerio, él pasaba precisamente a la Bimá, dentro de la sinagoga, sacaban el rollo de la Torá, lo abrían, el rollo de los Nebim, y precisamente le daban lectura a estas 2 porciones. Entonces, correspondiente a la Torá, que vendría a ser la Perashá, que es la que voy a compartir en este Shabbat, y la de los Nebim, que se llama Haftará, ¿verdad?, cuya traducción bien podría ser conclusión. Perashá bien podríamos traducirlo al español como porción, y Haftará, conclusión. Pero cada uno de ellos habla al respecto de la lectura tanto de la Torá, de la ley, y de los profetas. Vamos al libro de Shemot, capítulo 30. Al español se podría traducir como nombres, y también conocido como libro de Éxodo, ¿verdad? Porque de alguna manera nos habla este libro al respecto de la salida que tuvo nuestro pueblo de Mizraim, de Egipto. Entonces, estamos precisamente en este ciclo del año, en el segundo libro, ¿verdad? Entonces, vamos al libro de Shemot, capítulo 30, versículo 11, que es ahí donde da comienzo precisamente la Perashá Shavua, la porción semanal. Y dice así la Escritura: y habló el Eterno a Moshe diciendo: cuando tomes el censo de los hijos de Israel, de aquellos que han de ser empadronados, y cada uno pagará el rescate de su vida al Eterno cuando fueren empadronados, para que no haya en ellos mortandad al contarlos. Vayedaber Adonai el Moshe lemor, kitisa et rosh benei Israel, livkudechem benatu eish kofer nafsho le Adonai, Bivkot otam velo yiye, Bahem nahe bivkom otam. En esta semana
La perashá significa, o se titula Kitizá, que significa al español cuentes. ¿Y saben qué? Yo recuerdo que alguna vez que yo veía las conferencias en la computadora, hay una conferencia que en particular yo me sorprendí porque habitualmente cuando se graba, de alguna manera vienen los espacios en blanco, cuando dejo yo un espacio de pausa entre palabra y palabra. Y yo recuerdo que hubo una perashá en la cual tenía tanto que compartir que lo único que tuve que hacer es irme casi sin tomar pausa. ¿Y saben qué? Esta perashá en realidad va a ser semejante a ella. Les voy a pedir por favor que tengamos la escritura y que seamos lo más rápido posibles porque tengo muchísimo que compartirles. Así es que vamos a estar pasándonos entre todo el Humash, desde el libro de Éxodo, el libro de Números, el libro de Vaikra, hablando precisamente en esta semana de un varón que tiene mucho que enseñarnos. Este varón se llama Aarón. Recordemos que la vida de los varones de la Escritura en realidad tienen mucho que ilustrarnos. En particular, Aarón es una figura muy importante y muy interesante de estudiar, porque de alguna manera él es constituido como Cohen Agadol. ¿Qué significa Cohen Agadol? Como un gran sacerdote, que en realidad vendría a ser la traducción, o como algunas traducciones lo ponen, sumo sacerdote. ¿Por qué es interesante? Porque en cierto servicio que Aarón presta al Eterno, a final de cuentas está siendo él una figura de nuestro mismo Mesías. Y si bien es cierto, no le voy a dar a este estudio la orientación de que Aarón, en esta ocasión, es una figura del Mesías, yo se los comparto para que estemos al tanto de la idea de este varón, porque detrás de la vida y la obra de Aarón, en ciertas etapas de su vida, mucho aprenderíamos nosotros de nuestro Mesías precisamente en la figura de Aarón. Entonces, comencemos por favor y vayamos a entender cuáles son las condiciones en las cuales este varón fue llamado por el Eterno. Vamos a la enseñanza. Aarón vivió en una época difícil porque de alguna manera las circunstancias en las cuales estaba envuelto nuestro pueblo eran difíciles porque estaba sometido y subyugado bajo el dominio del imperio de Egipto. Ustedes recordarán, Aarón pertenecía a una tribu. ¿Qué tribu pertenecía Aarón? Leví. A la tribu de Leví. El nombre de su padre es el nombre de Amram, y el nombre de su madre era el nombre de Jocabet, que traducen al español como Jocabet, según Números capítulo 26, verso 50. Y este varón, Amram, y su esposa Jocabet, tuvieron a su vez 3 hijos. A ustedes se saben los nombres. ¿Cuáles son? Aarón, Miriam y Moshe. Ahora la pregunta de los 64,000, ¿cuál era el mayor? Miriam, Aarón, Moshe, ¿cuál era el mayor? ¿Y después? ¿Y después? Moshe. Ok, ya conocieron el orden en el cual nacieron. Curiosamente, Aarón había nacido, ¿saben cuántos años antes que su hermano Moshe? 3 años antes. De tal manera que cuando él nace, si bien es cierto el mandato precisamente de Paro, conocido al español como Faraón, había sido aniquilar a todos los bebés varones que nacieran, ¿se acuerdan ustedes? De alguna manera, Aarón había sucedido 3 años antes su salvación, porque todavía ese mandato de parte de Paro no había sido puesto, o mejor dicho, ni siquiera existía ese mandamiento. De tal manera que cuando Aarón, todavía en la inocencia, en la inconsciencia como niño, no sabía qué era lo que estaba sucediendo, pero su madre, que la había visto sufrir, su madre que había visto que los dolores que ella había podido experimentar durante todo el tiempo de gestación de su hermano y que seguramente lo esperaban con tanto gusto, con tantas ansias, cuando nacería su hermano, no podría disfrutar de su compañía. Y yo nada más les pregunto, y hagamos un poquito de memoria, cuando tuvimos a nuestro segundo o a nuestro tercer hijo,
¿Qué sucedía con sus hermanos mayores? De alguna manera lo estaban esperando con mucho gusto, con un anhelo de tener y de decir, mira, ya tengo mi hermano, mi hermana. Y en este caso, Aarón, desde pequeño, empezaría de alguna manera a sufrir las condiciones en las cuales ellos vivían. Ahora, para el tiempo que está narrando la Escritura en esta porción, sin duda alguna, además de que nuestro pueblo era oprimido, pues las condiciones no eran precisamente las óptimas, ¿verdad? No tenían ellos tal vez la oportunidad de salir de vacaciones o tener dinero en abundancia como para ir a un buen restaurante. De alguna manera, la situación que ellos vivían les haría que tuvieran una pérdida de la esperanza al respecto de lo que sería su vida cuando ellos crecieran. En el caso de Aarón y de su hermano, aproximadamente, ¿saben cuántos años transcurrirían para que el Eterno nuevamente los volviera a juntar? Aproximadamente tardaría 80 años. De tal manera que, si bien es cierto, él iba a ver precisamente a su hermano y conocería que su madre lo amamantaría, conocería que su hermana estaría al pendiente de él, a final de cuentas no podía jugar todos los días con su hermano, sabría de su existencia, sabría que estaba él en unas condiciones diferentes a las cuales él se encontraba. ¿Por qué? Porque a su hermano seguramente sí le daban muchos regalos, su hermano sí comía bien, situación que de alguna manera él no podía vivir, y transcurrirían aproximadamente 80 años para que el Eterno los volviera a juntar. Ahora yo les pregunto, ¿en qué condiciones se encuentra un hombre de 80 años? Muy viejito, ¿verdad? La esposa de Aarón, su nombre es Elisheba, al español Elizabeth. Y Aarón, juntamente con Elisheba, tuvieron 4 hijos: Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Vamos al libro de Shemot 6:23. Y ahí sí les voy a pedir, por favor, que vayamos rápidamente. No tengo mucho tiempo de esperar, porque son muchos los pasukim que voy a leer. Así es que les pido que, si ustedes de alguna manera no me siguieron en la lectura, por favor vayan al siguiente que yo les voy a decir. Éxodo capítulo 6, verso 23, dice la Escritura: y tomó Aarón por mujer a Elisheba, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, a Abiú, Eleazar, a Itamar, ¿verdad? Además de este llamado que el Eterno le haría más adelante para ser constituido como Cohen, como sacerdote, Moshe, en el capítulo 7, verso 1, Aarón, en el capítulo 7, verso 1 del libro de Shemot, 7:1, dice la Escritura que el llamado que el Eterno le haría a Aarón, ¿sabe cuál llamado sería? De profeta. En el hebreo de Neví, dice ahí la Escritura: Hashem dijo a Moshe, mira, yo te he constituido, ¿qué dice? Dios para Paro, y tu hermano Aarón ¿será qué? Profeta. Neví. Nevim sería en plural y Neví sería en singular. Entonces, dense cuenta que este llamado que el Eterno le haría a este varón sería de profeta. Ahora, reconozcamos que detrás de este llamado que el Eterno le haría a él de profeta, por otro lado, más adelante lo utilizaría como sacerdote, como Cohen. Y no nada más como Cohen, sino como Cohen Agadol. Muchas veces la gente se acerca conmigo y me pregunta: Rabí, pues yo quisiera servir al Eterno, y en nuestra cabeza muchas veces estamos pensando que solamente podemos servirle de una forma. En realidad no, esta es una demostración. Él sería llamado como un profeta y además más adelante sería encomendado para el servicio delante del Eterno como sacerdote. Bien, ¿qué tarea iba a hacer Aarón? Si leemos el verso 2 del mismo capítulo 7 de Shemot, de Éxodo, dice ahí: tú dirás todas las cosas que yo te mande. Le está hablando el Eterno a Moshe. Y dice: y Aarón tu hermano hablará a Paro para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces, parte de esta tarea de profeta, en este caso Aarón, serviría de un intermediario, ¿sí?, entre el Eterno, Moshe, y después vendría a él la voluntad del Eterno, y él a su vez se la diría a Paro. Entonces, este trabajo de intermediario de alguna manera lo ejercería a lo largo del tiempo en el cual el Eterno les permitiría estar en el liderazgo de nuestro pueblo de Israel. Vean Éxodo capítulo 4, verso 10.
¿Cuál sería la causa por la cual se utilizaría el Eterno a este varón como intermediario? Shemot 4:10 dice ahí, entonces dijo Moshe al Eterno. Esta es una porción en la cual el Eterno se le presenta a Moshe y le dice el verso 10, ay Señor, nunca he sido gran hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy ¿qué? Tardo en el habla y torpe de lengua. No obstante de que a simple vista se ve que la razón principal por la cual el Eterno llamaría a un intermediario, en este caso sería por causa de la deficiencia física que tendría Moshe, es muy interesante entender que el Eterno bien pudo haber sanado a Moshe. ¿Sí o no? Lo pudo haber sanado. Tan es así que más adelante, cuando nuestro pueblo va a estar presente en el monte para recibir de boca del Eterno los Aseret Dibrot, los 10 mandamientos, dice la Escritura que en ese momento el Eterno a todos sanó. Los que eran ciegos los hizo ver, los que eran sordos los haría oír, los que estaban cojos los haría caminar. Es bastante probable que en ese momento Moshe pudo haber sido sanado. Sin embargo, dice en la tradición de nuestro pueblo, concretamente el Midrash, y también está reflejado así en el Talmud, dice en la tradición de nuestro pueblo que en realidad el Eterno utilizaría a Aarón y lo pondría como Cohen Agadol, porque de alguna manera Moshe originalmente no está dentro de su voluntad ser un líder de nuestro pueblo. De tal manera que en la tradición de nuestro pueblo se enseña que por causa de que Moshe no quiso aceptar el liderazgo, de alguna manera, en lugar de haber sido puesto él como Cohen Agadol, porque recordemos que tanto Moshe como Aarón pertenecían a la tribu de Leví, de alguna manera sería puesto de lado y sí sería el líder, pero a final de cuentas el cargo de Cohen Agadol, de sumo sacerdote, se lo daría el Eterno a Aarón, ¿verdad? Ahora, aquí también podríamos hacer otras suposiciones, porque debemos de recordar que ninguna persona que iba a servir para el Eterno debería de tener ninguna deficiencia física. Esa es otra de las suposiciones que podríamos hacernos. El Eterno decía que ningún hombre con un testículo mayugado, o que fuera cojo, o que tuviera un brazo amputado, pudiera servir precisamente como ministro de él en su tabernáculo. Entonces, son estas las posibles causas por las cuales el Eterno llamaría a Aarón que fuera un intermediario y que posteriormente lo pusiera como sumo sacerdote, como gran sacerdote. En el verso 27 de Éxodo 4 nos encontramos algo interesante. Dice ahí, y Hashem dijo a Aarón, ve a recibir a Moshe al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Elohim y le besó. Miren que en este versículo podemos observar que de alguna manera Aarón tenía ya una relación con el Eterno. O sea, si bien es cierto, el Eterno se le presenta a Moshe, pero había gente en el pueblo que de alguna manera tenía una relación con él. Tan es así que en este versículo el Eterno es el que le dice, fíjense cómo dice, y Hashem dijo ¿a quién? A Aarón, ve a recibir a Moshe, ¿en dónde? En el desierto. ¿Sí se dan cuenta cómo es que en realidad no vendría Moshe a presentarles al Eterno? No, sino habría gente del pueblo que ya tenía precisamente una relación con el Eterno. Esto como me hace recordar en el Brit Hadashah. ¿Ustedes recuerdan el caso de un varón llamado Apolos? ¿Sí? Dice la Escritura que este varón llamado Apolos, en el libro de Geburot, de Hechos, estaba compartiendo las buenas nuevas. Muchas veces la gente piensa que las buenas nuevas es compartir el nombre de Yeshua, y en realidad las buenas nuevas no se restringen a ello. Dice la Escritura que Apolos compartía acerca de las buenas nuevas, y dice que cuando lo escucharon los talmidim de Yeshua, los discípulos de él, llegaban y le mostraron más exactamente el camino ¿a quién? A ese varón llamado Apolos. Le platicaron acerca de ese Yeshua y de la redención en él, y más exactamente lo pudieron dirigir a este camino. Entonces, démonos cuenta que si bien es cierto, el Eterno se le está presentando a Moshe y le está declarando su nombre, en la perashá anterior le declaró su nombre, no por ello la gente no conocía a Hashem. Aarón, para fungir con este cargo, debió de haber sido un hombre con una muy buena reputación.
En nuestro pueblo, no a cualquier persona se le da el privilegio de pasar a leer la Torah. En nuestro pueblo, no a cualquier persona se le da el privilegio de pasar a la bimá en una sinagoga y exponer como lo hacía nuestro amado Yeshua Mashiach. Muchas veces la gente desacredita a Yeshua pensando que era un ignorante, era alguien indocto, cuando en realidad no es cierto. Si a Yeshua le daban el privilegio de pasar a la sinagoga, leer el rollo y además exponer, sin duda alguna era un hombre de mucho prestigio. Era un hombre que era bien aceptado por la gente, tanto como lo fue Aarón. Aarón sin duda alguna debió de haber sido un hombre de mucha reputación, porque el Eterno lo llamaría, lo juntaría con su hermano, y el primer encuentro, ¿saben con quién sería? Con los líderes de nuestro pueblo. No sería directamente con Paro, sino sería con los ancianos. ¿Cómo se les denomina a los ancianos? Los Tzenequim. Veámoslo esto en el verso 28 del Éxodo 4. Entonces contó Moshe a Aarón todas las palabras de Hashem que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moshe y Aarón y reunieron a todos los Tzenequim de los hijos de Israel. ¿Se acuerdan ustedes cómo en el Brit Hadashah habla Rabbi Shaul acerca de los requisitos de los ancianos? La gente ilusamente piensa que la constitución y la forma de gobierno de alguna manera se viene a crear a partir del Brit Hadashah. Eso es una ignorancia completa. Los Tzenequim, los líderes de nuestro pueblo, siempre existieron. Y cuando Rabbi Shaul, ¿se acuerdan ustedes?, legisla y les empieza a decir, los ancianos sean de buen porte, las mujeres ancianas sean mujeres que con prudencia, ¿se acuerdan ustedes?, no dadas a mucho vino. De alguna manera, Rabbi Shaul, el más conocedor de nuestro pueblo, obviamente ya sabía cuál debía de ser la forma en como un Tzenequim, los ancianos se debían de conducir. De tal manera que cuando él trae a colación esto en el Brit Hadashah, pues él ya tenía una experiencia de que generaciones tras generaciones, Tzenequim ancianos, habían vivido precisamente un liderazgo dentro de nuestro pueblo. Entonces dice el verso 29, y fueron Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Hashem había dicho a Moshe, e hizo las señales delante de los ojos, ¿de quién? De nuestro pueblo. Ahora, vamos más adelante en el capítulo 7, verso 9. 7:7, disculpen. 7:7. Era Moshe de una edad tan vigorosa como de 30 años. Era Moshe de una edad de 40 años que ya tenía la madurez suficiente como para poder ejercer este trabajo. No. Verso 7. Era Moshe de edad de 80 años. Y Aarón de edad de 83. Cuando hablaron, amparo. Miren, amados, si hay algo que enseña a nuestro pueblo es una cosa: el respeto a las canas. Dice la Torah, ante las canas te levantarás. Cualquier persona en nuestro pueblo que tiene una edad avanzada, o cualquier persona que tiene un liderazgo en medio de nuestro pueblo, es una práctica que la Torah nos pide que hagamos, que nosotros le brindemos todo el honor y toda la honra. Por lo tanto, no sería lo mismo tomar una palabra de un jovencito como tomar la palabra de una persona mayor. Y esto lo tenemos que transmitir a nuestros hijos. Si bien es cierto, en México de alguna manera se ha perdido el hecho de hablar a la gente de usted, y aquí digo, podríamos entrar en una controversia si es correcto o si es incorrecto. La gente que está en contra pudiera decir es que eso es servilismo, ¿sí? El estar hablando, y la gente cuando viene de Europa se impacta con nosotros porque dicen, no es que son tan serviles, desde el momento en que llegas y dices, pásale, esta es tu casa, y la gente europea dice, ¿cómo que esta es tu casa? O sea, ¿por qué tan serviles somos? Bueno, esa es una perspectiva. La otra perspectiva que de alguna manera es benéfica es el hecho de que los niños eran respetuosos con los mayores, ¿verdad? Y esto de alguna manera se ha venido perdiendo, de tal manera que hoy en día los niños es lo mismo que le hablen a un adulto, que le hablen a un niño, y a final de cuentas, tarde que temprano la palabra de uno vale igual que lo del otro, y eso debemos de entenderlo y debemos de transmitirlo. No, la palabra de alguien mayor no es lo mismo que de un joven, la palabra de alguien en autoridad no es lo mismo que alguien que no tiene autoridad, y esto lo debemos de transmitir y lo debemos enseñar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto está escrito precisamente en la Torah. Entonces, ante las canas, dice la Torah, nosotros nos tenemos que levantar. Entonces, eran hombres, tanto Moshe como Aarón, de edad mayor. El verso 9, dice ahí, si Paro os respondiere, diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Paro, para que se haga culebra.
En esta ocasión entonces, una vez que tendrían precisamente su encuentro con este varón llamado Paro, o mejor dicho, era su estatus, su puesto, tomaría precisamente Moshe el liderazgo, pero él no lo ejecutaría. Habitualmente nos imaginamos que todos estos milagros, Moshe era el que los estaba ejecutando, pero démonos cuenta cómo es que Moshe le dice a Aarón, y Aarón es el que los va a ejecutar. ¿Sí lo leyeron ahí? Dirás a Aarón, echa. Entonces quitémonos de la mente que es Moshe el que está aventando y haciéndose culebra. La mayoría de las ocasiones es precisamente Aarón el que está recibiendo los mandatos de parte de Moshe. Ahora, detrás de ello, miren amados, no es muchas veces normal el hecho de que alguien que es mayor de edad se someta a alguien que es menor de edad. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso pudiéramos decir, no es lo normal. Y digamos lo normal entre comillas. Tenemos que reconocer que en esta ocasión la Escritura nos está enseñando algo muy interesante. No importaba que el hermano mayor, a pesar de que era el mayor, se estaba sometiendo a alguien que era de menor edad. ¿Sí estamos de acuerdo? Y esto es algo que debemos de considerar porque no necesariamente es una regla, y esto lo vemos precisamente en esta ocasión. Entonces, pero detrás de este sometimiento hay algo que es muy interesante. Miren, amados del Eterno, no es sencillo cumplir las reglas o los mandamientos o las órdenes de alguien. Porque pudiéramos decir, es muy sencillo en el sentido de que estamos en el trabajo y a tu jefe lo que te pide sí se lo haces. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque eso sí resulta sencillo porque detrás de ello está mediando un pago, está mediando una relación de índole laboral. Sin embargo, para que en esta ocasión de servicio para el Eterno existiera un sometimiento de uno hacia el otro, es muy importante reconocer que lo que está demostrando Aarón es una cosa. ¿Saben qué está demostrando Aarón? Madurez. Era tan maduro que solamente una vez fue tambaleado. Solamente una vez fue tambaleado. O sea, él era maduro para aceptar que el Eterno había puesto a Moshe como líder. Y en este devenir llegaría el momento en el cual iba a ser probado, iba a ser tambaleado. Sin embargo, vemos que esta madurez que demostraría precisamente Aarón, vean cómo es que el verso 19, Éxodo 7:19, cómo es que él se sometía y demostrando precisamente esta madurez. Y Hashem dijo a Moshe, di a Aarón. ¿Se acuerdan ustedes? Más adelante vamos a ver cómo es que una de las quejas y uno de los errores que tuvo Aarón es juntamente con su hermana decir, pues que no nada más el Eterno habla a Moshe, sino también me habla a mí. Bueno, pues si Aarón, siendo profeta, pudo haber escuchado directamente del Eterno, es curioso, pero el Eterno no se lo dice directamente a Aarón, sino ¿a quién se lo dice directamente? A Moshe. Y después Moshe se lo dice a Aarón. Entonces son de las formas como trabaja el Eterno. Entonces dice ahí verso 19, di a Aarón. 8:5 del libro de Éxodo. Y Hashem dijo a Moshe, di a Aarón. ¿Sí lo vuelven a leer? Verso 16. Entonces Hashem dijo a Moshe, di a Aarón. Y esto, miren, de alguna manera lo que ilustra es algo. En muchas ocasiones no estamos considerando que en realidad el sometimiento para alguien que tiene un liderazgo religioso, de alguna manera pudiéramos estar brindando detrás de ello, no nada más un servicio a la persona, sino sobre todo un servicio al Eterno. Y esto no lo debemos despegar de nuestra mente, ¿sí? Cuando estemos precisamente en la posibilidad de servir. Ahora, detrás de esta tarea maravillosa que el Eterno les permitiría vivir, déjenme decirles una cosa, o mejor dicho, déjenme hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que la gente que está sentada en esta congregación, o en esta Keilah, o en cualquier otra sinagoga, la gente que está sentada comparativamente con la gente que está al frente, ¿quién creen que de alguna manera pueda experimentar más gozo? ¿Quién creen? ¿Quién creen? O sea, el gozo es algo que no se puede medir, pero de alguna manera es esta parte en la cual nosotros que estamos al frente, de repente cuando empezamos a conocer y a saber de las bendiciones que el Eterno les da,
pues tal vez alguien que está sentado al lado de ella, pues digo, pues está sentado, convive con ella, y si bien es cierto ya sabe que tuvo una bendición, pues como que de alguna manera no tiene tanta importancia y tanto valor, cuando en realidad, cuando estamos nosotros al frente de la gente, una victoria de las personas es una victoria nuestra. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿No, Roe? No te digas tan convencido. Una victoria de la gente, al final de cuentas, es una victoria nuestra. Y detrás de eso, un perjuicio para las personas, al final de cuentas, no deja de ser un perjuicio para nosotros. Y nosotros, en primera instancia, porque somos los que estamos al frente, ¿verdad? Y se los demuestro tan sencillo. Digo, si una persona tiene la bendición de tener un coche, aleluya que tuvo su coche, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No, Aarón? Cuando nos gozábamos. Y después, cuando una persona se enferma, pues, ¿quiénes son los primeros que tenemos que ir a velar precisamente por ello? Pues, los que estamos al frente. Entonces, detrás de este servicio para el Eterno, no cabe duda que hay un precio que pagar. Y vean cómo es que ellos pagaron ese precio. Éxodo capítulo 16, verso 2. Éxodo 16, 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe nada más. No, murmuró contra Moshe y contra Aarón, ¿verdad? Vean Números capítulo 14, verso 2. Y si no, escúchenme por favor, dice, se quejaron contra Moshe y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, muriéramos. Números 16, 3, otra vez, y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, quejas una y otra vez. Números 16, 41, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y contra Aarón. Números 22, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moshe y contra Aarón. De tal manera que a final de cuentas la gente que está al frente, de alguna manera tenemos que pagar un precio, y muchas veces es un precio bastante alto. En el caso de Aarón, si bien es cierto, pasa a la posteridad su nombre, tanto como el de su hermano Moshe, de alguna manera fueron hombres que pagaron el precio precisamente en su servicio al Eterno. Vamos al libro de Éxodo capítulo 24, verso 13. Éxodo 24, 13. Con este pasaje, lo que les quiero yo compartir es esto. El liderazgo que pone el Eterno en medio de una congregación, Éxodo 24, 13. Shemot 24, 13. El liderazgo que pone el Eterno en medio de su pueblo, en medio de una keilah, en medio de una sinagoga, en medio de una congregación. Debemos entender, amados del Eterno, que todos los que estamos aquí y que creemos en el Elohim de Israel, nosotros no estamos sometidos a una democracia. Esto contrasta con la forma de vida de muchos de los gobiernos. Cuando se habla de México y se habla del éxito de la democracia, de alguna manera como que si fuera el ideal de la forma en cómo se deberían los pueblos de regir. Debemos de entender que todos nosotros que nos sometemos bajo el señorío del Eterno, nunca vamos a vivir en una democracia. Nunca, nunca. Nosotros vivimos en una autocracia. Así es que cuando nosotros pensemos que en medio de una congregación nos tenemos que poner todos de acuerdo porque tenemos que votar, porque tenemos que ser demócratas, eso no es correcto, ni es bíblico, ni es escritural. ¿Estamos de acuerdo? En la escritura se vive a través de una autocracia. El Eterno es el que manda, o en este caso teocracia, que sería el término que podría aplicar. El Eterno es el que manda y el hombre lo único que hace es que se somete. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que el Eterno mandaba a Moshe, ¿qué era lo que hacía? Hacía lo que el Eterno le decía y a su vez lo repartía a los demás. Entonces, aquí en esta sinagoga, muchas veces la gente pudiera estar esperando que para todos se les consulte. No, eso no puede ser. No va a ser. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque en la Escritura nos basamos en una teocracia de parte del Eterno. Pero, sin embargo, no obstante de ello, obviamente existe una forma en la cual se debe de llevar este gobierno. Y precisamente en este pasaje vemos la forma en cómo se llevaba en los círculos íntimos de gobierno. Éxodo 24:13. Y se levantó Moshe con Yeshua, su servidor. Y Moshe subió al monte de Elohim y dijo a los Tzenequim, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí, ¿qué? Aarón. Y leamos ahí, en lugar de leer Ur, leamos Hur. Hur.
Esa película de Ben, debería de ser Ben-Hur. Entonces dice ahí, y Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ello. Miren qué interesante lo que nos enseña la Escritura. Estaba de alguna manera el que había puesto el Eterno como líder en medio de ellos, y este líder tenía dentro de sus funciones una cosa: formar a otro que tarde que temprano viniera a cumplir las tareas que él iba a desempeñar. ¿Quién iba a ser aquel que vendría a cumplir esas tareas? ¿Aarón? ¿Hur? ¿Quién sería? Yoshua. ¿Sí se dan cuenta? O sea, Aarón servía juntamente con Moshe, pero Aarón no vendría a cumplir las tareas que el Eterno había encomendado a Moshe, no. ¿Quién vendría a ser? Otro que sería instruido estando y viviendo cerca de Moshe, para que él a su vez viniera precisamente a cumplir esa tarea. Y este caso sería Yoshua, que es cuando precisamente es el que viene a tomar la estafeta, el liderazgo, una vez que el Eterno llama a Moshe, y comandados por Yeshua, es como tienen el acceso ¿a dónde? A Eretz Kenán, ¿no? Ahí a la tierra prometida. Entonces, por un lado tenía Moshe y tenía su Talmid. En el hebreo, la palabra Talmid es estudiante, que viene de la palabra Talmud, ¿verdad? Bueno, y es justamente, ¿se acuerdan ustedes ese pasaje que, si bien es cierto lo podemos nombrar, pero no dejo de reconocer que es añadido? Cuando es que es ilustrativo para una cosa, pero por otro lado, digo, es un pasaje que está netamente añadido. Cuando lee la gente habitualmente en el libro de Matitiahu, ¿y qué? ¿Y qué más? Vamos a verlo. Matitiahu. Porque después de haber compartido, haber comido, es 28, desde el 19, por favor. En los manuscritos más antiguos, concretamente en el texto crítico, solamente hasta el verso 10 es el que aparece. ¿Sí? Hasta el verso 10. Todos los demás versículos que vienen posteriores, en realidad se consideran añadidos, ¿correcto? Pero lo voy a mencionar porque de alguna manera, si quisiéramos tomar este pasaje como veraz, tenemos que entender el contexto hebreo en el cual se da. Vean lo que dice el verso 19, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Ahí en realidad la palabra debería de ser más bien talmidim, que vendrían a ser estudiantes. En realidad, la connotación que tiene de discípulo es una persona que a final de cuentas tiene a su maestro, escucha y nada más. El estudiante es aquel que tiene el compromiso, a su vez, de aprender. De tal manera que si nosotros dijéramos y consideráramos que este es el mandato veraz, de alguna manera nuestra tarea sería, a su vez, encomendar a otros lo que el Eterno nos ha dado. De tal manera que, y yo siempre esto lo he insistido, toda mujer debería de tener otra mujer. Todo hombre deberíamos de tener otro hombre. A final de cuentas, transcurre nuestra vida y pasan los años que tenemos en el Eterno y no podemos decir, a este varón yo lo formé, a esta mujer yo la hice, a esta mujer yo le enseñé, a este varón. ¿Sí me explico? De alguna manera es un compromiso que debemos de tener. Dicen los que saben al respecto del liderazgo, que obviamente el líder que es más eficaz y que es más efectivo es a final de cuentas que puede ser reproducible en otros. De tal manera que si hay un personaje que no tiene la capacidad para reproducirse en otros, a final de cuentas no sirve. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, pudiera llegar a decir, bueno, es que es un personaje muy carismático, que tiene una barbota y una quipot grandísima y unos tzitziot tan grandes, pero la mayoría de la gente cuando lo ve dice, yo no quisiera ser así. No sé si me explico. De tal manera que Yeshua fue un líder que a final de cuentas pudo y tuvo la capacidad de reproducirse en otros. Entonces, en este caso Moshe era un buen líder y se estaba reproduciendo en Yeshua. Pero no nada más eso, sino a su vez tenía en segundo lugar un líder al lado de él. ¿Quién era? Aarón. Y a su vez tenían a otro varón. ¿Quién es este varón? Hur. Regresemos al Tanaj, al mal llamado Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 19, verso 24. En medio de este círculo de autoridad había veces en los cuales solamente tenía que ver Moshe y Aarón.
Y no obstante de que Yeshua era la persona que iba a ser su sucesor, habían ocasiones que, si bien es cierto, existiendo un cuerpo de liderazgo, solamente no a todo el liderazgo para todos los momentos se usaba, sino solamente en algunos momentos. Y en este caso, en este ejemplo lo vemos. Éxodo 19:24. Y Hashem le dijo, ve y desciende y subirás tú y Aarón contigo. Si se fija, no le dice, ve, también trae a Yeshua y también trae a Hur y trae a los 70 Senequim. No, en esta ocasión nada más le dice, vente tú y vente ¿quién? Aarón. Entonces también tenemos que entender que muchas veces, no obstante de que alguien forme parte de un liderazgo, no es necesariamente una regla que por formar parte del liderazgo, en muchos casos, la gente necesariamente tiene que estar. ¿Ok? Otra enseñanza, Éxodo capítulo 28, verso 1. Bueno, si pudieron ver anotado todos los puntos que nos enseña la vida de Aarón, de Moshe. Las cosas, dice la Escritura, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, si nosotros no vemos como algo valioso, algo que mucha gente ha desacreditado, pues en realidad entonces ¿de qué sirvió que el Eterno haya puesto todo esto y se haya registrado? Éxodo capítulo 28, verso 1. Ahora el Eterno encomendaría la tarea de ser Coanim, sacerdotes. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, Anadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de ¿quién? De Aarón. Este es un llamado perpetuo. O sea, yo cuando escribo al respecto de esto, no dejo de pensar en todos los sacerdotes que nos leen. Y no dejo de pensar en ellos, porque cuando han de leer esto, les ha de repatear. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. La Escritura es muy enfática. Solamente pueden ser sacerdotes o coanim cumpliendo 3 requisitos. 4 requisitos. Es que se me empiezan a venir a la mente. Un requisito, ser de la tribu del Leví. Otro requisito, ser del linaje de Aarón. Otro requisito, ser varón. Otro requisito, no tener defectos físicos. Hay más, ahorita los vamos a ver. Pero dense cuenta que cualquier persona que quiera tomar el puesto de sacerdote y decir, yo voy a ser sacerdote del Eterno, bueno, pues mucho cuidado. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Números 18:8. Bamidbar 18:8. Dijo más Hashem a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas a los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos, vienen como dice al final de Números 18:8, por estatuto, Olam, en este caso, por esta generación, no. Dice aquí la Escritura, perpetuo. De tal manera que, vean ahora el capítulo 8:19 de Números 8:19. Y yo he dado en don a los levitas, a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel. ¿A dónde? Al Mishkan. Entonces, ahora vayamos a Números 3:10, por favor. Números 3:10. Me estoy saltando algunos pasajes que están escritos en la Perashá, no les puedo dar todos. Números 3:10. Vean lo que dice ahí. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acercare, morirá. Simple y sencillamente. O sea, no puede existir un varón que ya diga, es que como estamos en la gracia, ahora yo voy a ser sacerdote. Bueno, pues pudiéramos decir una frase que me voy a abstener por causa de que se graba. Pero miren, amados, con esto les hago una pregunta. ¿Yeshua es un sacerdote en medio de nosotros como hombre? Nunca. Nunca de los nuncas. Yeshua fue un Cohen Gadol para ministrar en el Mishkan o en el Bet HaMikdash
En el santo templo y en el tabernáculo, nunca. 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 Yeshua Mashiach nunca fue un Cohen, un sacerdote. Nunca. En la tierra, nunca. Él fue el perfecto Cohen Agadol, pero no en la tierra. No en la sombra. No en las imágenes, no en los objetos, sino fue el perfecto Cohen Agadol de lo verdadero, de lo genuino. ¿En dónde? En los Shamaim. ¿Ok? Entonces hagamos esta distinción. Y por ello también sería absurdo cuando de repente te encontraras a un Yehudi y decir, no, es que ya hay otro sacerdote. ¿Así quién? Y la gente diría, Jesucristo. No es cierto. Por supuesto que no. ¿Verdad? Sería totalmente una blasfemia. Estar manchando el nombre. ¿Por qué? Porque Yeshua Mashiach simple y sencillamente fue el perfecto Cohen Agadol en el cual fue inspirado toda la sombra y todos los objetos que se vieron de una manera física precisamente en medio de nosotros. Éxodo capítulo 29, verso 35. ¿Cómo iba a ser precisamente el tiempo en el cual iban a nombrar a estos varones en el servicio como Cohanim, como sacerdotes? Éxodo 29, 35. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. ¿Por cuántos días los iban a consagrar? Por 7. Cuando una persona era enferma de tzarat, ¿qué es la tzarat? Lo que le llaman al español lepra, ¿verdad? Que en realidad no necesariamente es lepra. Es una enfermedad de origen divino, cutánea, que le daba a las personas cuando hacían Lashon Hara. ¿Qué es Lashon Hara? Una mala lengua. ¿Cómo se le denomina el chisme? ¿Y a las nuevas? No, no es cierto. ¿Verdad? Entonces, cuando una persona era enferma de tzarat, ¿cómo se le denomina a la gente que era enferma de tzarat? Metzora. La persona, metzora. La enfermedad, tzarat. Entonces, cuando una persona era metzora, tenía que ir a presentarse delante del Cohen Agadol. ¿Se acuerdan ustedes los que vimos el video? Cómo estaba compuesto el Bet HaMikdash. Habían 4 cuartos precisamente repartidos, y uno de esos cuartos era en donde iban la gente que había sido limpiada o sanada milagrosamente de esta tzarat, y era presentado delante del Cohen Agadol. Cuando Yeshua, ¿se acuerdan ustedes que una vez que sanó al leproso y le dice, ve y muéstrate al Cohen? Porque eso era lo que marcaba la voluntad del Eterno, de tal manera que cuando fueron, se presentaron en este cuarto para que el Cohen, el sacerdote, los examinara y declarara que eran limpios. Y una vez que sucedía esto, tenían que pasar precisamente 7 días, en los cuales ellos, era un tiempo precisamente previo a la última declaración de que ya eran limpios, de pureza, para que se les declarara como limpios. Entonces, en el caso de Aarón, precisamente este personaje, juntamente con sus hijos, deberían de guardar 7 días para esperar a que los consagraran. Ahora, ¿cuál es el orden de la semijá que siguieron ellos? ¿Qué es semijá? Cuando a mí me hicieron el cargo de rabino, obviamente me tuvieron que imponer manos y hacer una ceremonia que era propia precisamente de esta que se le denomina la ordenación al español, pero que en el hebreo es semijá. Repitan conmigo. Semijá. En el caso de Aarón, para nombrarlos como tal, tenía que existir una semijá. ¿Cuál es el orden de la semijá? Vamos al libro de Levítico, capítulo 8, de esta ordenación, Levítico 8. Y voy a saltarme varios versículos para que los veamos. En esta semijá les voy a compartir 12 pasos de esta ordenación que tuvo Aarón. Tomaría Moshe a Aarón, en primer lugar, punto número 1, tomaría Moshe a Aarón y su descendencia y las demás cosas para consagrarlos. ¿Qué quiere decir tomaría? Los llamaría, ¿no? Verso 2 de Levítico 8, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, los becerros de expiación, los 2 carneros, los canastillos de los panes sin levadura. En estricto sentido, lo que tendría que hacer era traerse a las personas y a todo lo concerniente para llevar a cabo esta semijá, ¿verdad? 2. Antes de que empezara la consagración los iba a lavar, Levítico 8:6. Entonces Moshe hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua.
¿Se acuerdan ustedes? Había una pileta precisamente, un lavatorio, ¿verdad? En el cual el Cohen, cada vez que iba a ministrar, precisamente se tenía que lavar las manos y tenía que lavarse los pies. Y esto es precisamente lo que se le conoce hasta hoy en nuestros días como Netilat Yadayim. Que en estricto sentido la traducción sería el alzado de las manos, que es parte de la ceremonia que hacemos nosotros previo precisamente a la verajá, a la bendición del pan, cuando estamos recibiendo el Shabbat, el Kabbalah Shabbat, la recepción del Shabbat. 3. Una vez que habían lavado, los iban a ungir con aceite, verso 12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de ¿quién? De Aarón, y lo ungió para santificarlo. 4. Una vez que lo ungió, los iba a vestir con esas túnicas y los iba a ceñir, verso 13. Después Moshe hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, los ciñó con cinto, les ajustó las tiaras como Hashem lo había mandado a Moshe. Punto 5. Ahora traerían a varios animales, los voy a poner por orden. En el punto número 5 traerían al becerro de expiación. ¿Sí? ¿Cómo sería la palabra para expiar? ¿Cuál sería? Ahí tenemos una fiesta. Ajá. ¿Se acuerdan también cómo se le denomina esa fiesta? Yom Akipurim. Expiaciones en plural. ¿Verdad? En singular, Kippur. Expiar. Entonces, en este caso traerían a este becerro para que expiaran a Aarón y a sus hijos. Verso 14. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de ¿quién? Del becerro. Si se dan cuenta, que parte de esta ceremonia implicaba que ellos tendrían que poner la mano sobre él. 6. En el orden de la semijá. No nada más traerían un becerro de expiación, sino ahora también traerían un carnero para el holocausto. En el hebreo la palabra para holocausto es olá. ¿Qué implica el holocausto? Es un sacrificio que se va a hacer al Eterno, cuya naturaleza es ígnea. ¿Qué es ígnea? Que va a ser encendida, luego entonces va a tener que ser quemada. ¿Se imaginan cuánta madera debían de traer para hacer un holocausto? Una ofrenda o un sacrificio olá. Entonces el segundo animal, verso 18, después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Punto 7 de la semijá. Ahora traerían otro animal que se llama el de las consagraciones. Versículo 22 del mismo Levítico, Vaikra 8. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Punto número 8. Ahora, con el carnero de consagrar, harían algo que ante nuestros ojos pudiera parecer terrible verlo. Verso 23 de Levítico 8. Y lo degolló y tomó Moshe de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. O sea, ¿se imaginan ustedes el espectáculo? O sea, tratemos de imaginarnos, era un varón juntamente con sus hijos que ya estaba todo lleno de aceite después de haber sido lavado. Y ahora no nada más tendría aceite y ya estaba vestido, sino ahora además tendría un espectáculo de tener sangre, ¿verdad? En esas partes derechas, el óvulo, el pulgar de la mano, el pulgar del pie. Entonces, ¿se imaginan ver a un hombre así? Digo, humanamente, ¿qué pudiéramos estar pensando? Esto es locura, esto es absurdo, esto es una tontería. Pero a final de cuentas, mucho tenemos que aprender detrás de ello. Bezrat Hashem, en su oportunidad podamos compartir al respecto. Punto número 9 de la semijá. Lo mismo hicieron con los que también iban a encomendar, que eran los hijos de Aarón. Verso 24. Hizo acercarse los hijos de Aarón y puso Moshe de la sangre del óvulo de las orejas, de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moshe la sangre sobre el misbeach, sobre el altar. Punto número 10 de la semijá. Ahora no nada más iban a hacer eso, sino también iban a comer cierta parte del animal. Verso 27. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de los hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Hashem. El versículo previo está hablando de cierta parte de los intestinos del animal
que y una torta que iba a ser ofrendada sin levadura para ser mecida precisamente en toda esta parte de la semijá. Punto número 11. Ahora iban a ungir con aceite, como con sangre, a la gente que de alguna manera también vendría a ser constituida como sacerdotes. Verso 30 de Vaikra 8, Levítico 8, 30. Luego tomó Moshe el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y miren lo que hizo. Y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces, ahora ya el espectáculo se volvía un tanto más terrible a la vista, porque ya estaban llenísimos de aceite y además llenísimos de sangre. 12, punto 12 y último de la semijá. Ahora sí van a comer esta parte que yo les comento, verso 31. Y dijo Moshe y Aarón a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Amén. Miren, esta es una parte que muchas veces la gente no considera, porque parte de las ofrendas que la gente le daba al Eterno, una de esas partes, la espaldilla, por ejemplo. Ahora que fui, cuando vamos a Monterrey no desaprovechamos, ¿verdad?, el comer cabrito, pero ahora que fui a Querétaro, no, yo de repente dije, cabrito, pues bueno, me paro. Iba a llegar mucho más tarde, porque ya era muy tarde cuando estaba saliendo, pero yo dije, cabrito, sí me paro. Yo dije, voy a pedir como pedían los sacerdotes. ¿Cómo pedían los sacerdotes? Acuérdense de eso. Espaldilla. Y entonces le traen la espaldilla del cabrito. Bueno, pues parte precisamente de las ofrendas que la gente le daba al Eterno, una parte eran para los Kohanim. Ojo, no nada más para ellos, sino también para su familia. No nada más para su familia, sino también para los esclavos, sus siervos que eran comprados con precio. Pero para aquellos que servían por un salario, no podían comer de lo consagrado al Eterno. Esto es, solamente era para la persona que servía al Eterno y para todos aquellos que dentro de su rango de autoridad estaba. O sea, esto es, no nada más en materia espiritual, sino mucho tiene que enseñarnos las Escrituras al respecto de ello. Entonces, estos son los 12 pasos que se requirió para hacer la semijá. Ahora, ¿qué creen? Ya no tengo tiempo. Me faltan 3/4 partes del estudio. Me falta compartirles acerca de todas las tareas de los Kohanim. Me falta compartirles, son en estricto sentido, dentro de las principales tareas que tienen, serán 8 tareas. Y además me falta compartirles un poco acerca de la vulnerabilidad del hombre. Pero les ruego, por favor, para los que me están escuchando, tengan la oportunidad ustedes de conseguir los CDs de conferencias. Y para la congregación Beth Aderech que está aquí presente, por favor, acudan al portal en la sección Perashá Shavua y busquen, por favor, la Perashá denominada Ki Tisa del año 5765, en donde continúo compartiendo al respecto de las tareas de este varón. Desde la sinagoga Beth Aderech, el rabino Mijael Ávila, en la congregación, los bendecimos en el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Aleichem.